Saludos, país. Saludos, mundo. Aquí de nuevo con ustedes. Alfonso Torres suyo en su espacio Voz para el Cambio. Nuestra pastora Jenny Matos no estará en esta fecha con nosotros. A ver, tengo por ahí quizá don Roberto Payano entró, que siempre me produce un ruido, pero él sabrá cómo resolver eso. Saludos, don Roberto Payano. Saludos, don Alfonso. Saludos a Voz para el Cambio. No lo miraba, pero al sentir el ruido ya sabía que usted andaba por ahí. Qué bueno que usted tiene siempre esa imagen ahí atrás, la de nuestro Señor Jesucristo. Importante, don Roberto Payano. Payano, es viernes y hay muchas cosas este fin de semana y han ocurrido muchos acontecimientos que merece la pena que uno tenga que pasarle una mirada. Todo el tema de la cumbre de las Américas ha generado un montón de cuestionamientos, de opiniones, de tensiones políticos-sociales. Ahí están saludándome desde Puerto Rico, la gente que siempre está ahí pendiente del programa y de lo que vamos haciendo nosotros en el día a día. Lo de la cumbre, don Roberto, movió toda una corriente de opinión por la manera unilateral y agresiva en que Estados Unidos se comporta frente a determinados pueblos que han decidido trillar su propio camino en nuestra América Latina y entonces toma decisiones bravuconas fuera de sentido, porque si es una cumbre de las Américas, ¿qué sentido tiene dejar fuera a países que son de aquí, que no hay cómo mudarlo para China, ni para Rusia, ni para Alemania? Si es de las Américas, como excluir a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba. Eso es un contrasentido. Pero solo la gente que es bravucona y que vive emborrachada de poder y de fuerza pierde el sentido, pierde el norte. Por eso vino toda la discusión y también brotó una fuerza solidaria en nuestro continente y en el Caribe sobre todo. Ahora veo que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que está en contra del bloqueo a Cuba, que el bloqueo a Cuba no procede y que lo dice ahí en Argentina y lo dirá en el norte y donde tenga que decirlo. No al bloqueo, no a la exclusión. Importante porque el presidente de Argentina como que no se había pronunciado. Yo le preguntaba a usted, ¿y desde Argentina qué han dicho? Todavía nada, todavía nada. Pero a todo esto, como siempre, el hermano pueblo cubano y su revolución asumen la postura de dignidad que nos representa a los pueblos de América Latina, no necesariamente a los estados, a las naciones de América Latina, porque también uno sabe lo que se mueve, pero los pueblos de América Latina nos sentimos expresados, representados en esa dignidad del pueblo y de la revolución cubana. El presidente de Cuba, don Miguel Díaz-Canel, desiste del viaje y dice no irá a cumbre de las Américas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel descartó ayer asistir a la cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles. La decisión se informó tras semanas de una polémica desatada entre algunos gobiernos latinoamericanos, luego de que se informara que Washington podría dejar fuera a varios países de la región. Y entonces, textualmente dice el presidente Díaz-Canel en una reunión del Consejo de Ministros, en las condiciones en que se han producido todos estos procesos relacionados con la cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré. Es una postura de dignidad. Cuba y su gobierno nunca han salido a mendigar nada al exterior. Desde los pueblos de América Latina y el Caribe y el mundo ha brotado un amor solidario, respondiendo a la solidaridad y al amor desbordado que Cuba ha dado y ha brindado a toda la humanidad, toda la humanidad sin pedir nada a cambio. Don Roberto Payano, ahí le dejo un poco el tema Cuba, el tema bloqueo, caravana, marcha, acciones, en fin, todo lo que usted y el Señor Jesucristo quieran en este momento. A lo que usted introduce, don Alfonso, en torno a la llamada Cumbre de las Américas,
Tal vez por este mismo segundo haya poco que agregar, excepto tal vez que de unos 35 países que se supone forman el continente, esperaban por lo menos para esa cumbre, 20 llegaron a decir o que no se harían representar, según leí en algunos medios en su momento, o que si cambiaban algunas condiciones, sus representaciones no serían al menos a nivel de presidentes. Todo eso llegó a más de 20 países que protestan, de unos 35. Es decir, la cumbre de las Américas, que es de los Estados Unidos solo, la cumbre del presidente Biden, porque América es de ellos solo, no tiene quórum hace tiempo, no tiene quórum. Y todos sabemos cómo Estados Unidos presiona, chantajea a países que dependen de sus préstamos, de sus supuestas inversiones, países en los que a su vez no hay muchos controles de auditoría y esos préstamos no se usan precisamente en el desarrollo de esos pueblos. Entonces dependen de eso, tanto para posibles inversiones como para posibles coimas, comisiones, sustracciones de muchos funcionarios locales en muchos países. A pesar de esa capacidad de chantaje, de presión, de compra, con que Estados Unidos ejerce la diplomacia hacia algunos países dependientes de ellos, van 20 protestando contra el formato de la cumbre. De manera que yo insisto en que la historia a veces camina lento, pero camina. Y como dijo el presidente Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Joe Biden puede fácilmente hacer una cumbre sin quórum, solamente con un 40% del continente americano, que irá seguro a aprovechar para pedirle 2 o 3 manzanas, 2 o 3 sacos de arroz, un préstamo de $100 millones que no, para construir una retrete en algún país de eso, que se perderán, pero nada política importante. Con su perdón, don Alfonso, y con el perdón de todos los amigos de Voz para el Cambio, yo quisiera aprovechar también por esta plataforma, informar que este 29 de mayo, corriente 2022, el proyecto Puentes de Amor, el proyecto Caravanas contra el Bloqueo, que dirige el profesor Carlos Lazo, desde los mismos Estados Unidos, pidiéndole a Estados Unidos que descontinúe ese criminal bloqueo, que le impide a Cuba comprar hasta medicinas y alimentos, hasta en efectivo, hasta el cash. Cuando Cuba tiene el dinero, también Estados Unidos chantajea empresas para que no le vendan, incluso alimentos y medicamentos. Desde el mismo Estados Unidos crece cada día más la voz para que ese bloqueo se descontinúe, y en un mundo de libre comercio supuestamente, de mal llamada democracia supuesta, de libertad de expresión y libertad de tránsito, la gente, los países puedan hacer lo que quieran dentro de la ley, por Dios. Y ellos no son los demócratas. Entonces, este domingo se está llamando a en todo el mundo a que se realice cualquier tipo de actividad moral, una caravana o un plantón, un piquete, hasta una persona frente a su casa con un cartelón, fin del bloqueo contra Cuba, en homenaje a esos hermanos cubanos que han soportado durante más de 60 años un bloqueo, para el que hay que ser muy digno y muy unido y repartir muy bien lo que tienen internamente, para que la gente tenga la dignidad de enfrentar ese tipo de acciones. Así que llamamos a apoyar a Cuba este 29, cada cual como pueda, en contra del bloqueo. Y pedimos, don Alfonso y amigos de Voz para el Cambio, que el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos,
y cualquier agencia que tenga que ver con el orden y la integridad física de los ciudadanos y la protección interna a las vidas y propiedades en los Estados Unidos, garanticen la integridad física del profesor Carlos Lazo, que está siendo abiertamente amenazado por el terrorismo anticubano, sobre todo en la Florida, amenazando al profesor Lazo si vuelve a patrocinar, a promover acciones contra el bloqueo este domingo 29 de mayo, que él mantiene y que el proyecto Puente de Amor mantiene. El profesor Carlos Lazo es un ciudadano de los Estados Unidos que no ha renunciado a su ciudadanía cubana porque no cree en eso de salir a hablar mal de su país para poder comer en otro. Come de su trabajo. Es un ciudadano altamente calificado académicamente, con varias maestrías en diferentes renglones del saber. Fue militar de los Estados Unidos, recibió la orden al valor a su regreso de la guerra de Irak, representando a Estados Unidos en una guerra que se inventó con argumentos falsos contra el pueblo iraquí. Ahí estuvo Carlos Lazo. Pero un día entendió que si Cuba no conspira contra Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos tiene que conspirar contra Cuba? Que si Cuba no le pide a Estados Unidos que cambie su forma de gobierno, ¿por qué Estados Unidos sí a Cuba? Y pide el fin del bloqueo con acciones de paz, con acciones legales. Estados Unidos lo menos que puede hacer desde el punto de vista de la moral es garantizar la integridad física de ese veterano de Irak que un día pensó que esa gente de Cuba son su familia y que se merecen vivir tranquilos también. Cuba es un pueblo de paz, donde no han muerto 20,000 ciudadanos a balazos por desquiciados que matan en escuelas y en hospitales. Solo este año, como desgraciadamente vemos en Estados Unidos. Cuba es un país de paz que no ha matado el gobierno 100 dirigentes de derechos humanos, ambientalistas o de izquierda, solo en lo que va del año 2022, como los ha matado el gobierno de Colombia. Consecuencia, Cuba merece que se le deje vivir en paz y que quienes quieren este domingo o cuando sea pedir el fin del bloqueo puedan pedirlo en paz, respetando a los demás y los demás respetándolo a ellos. Saludos a Voz para el Cambio. Don Roberto Payán, cuando yo referí a Jesús, usted se echó a reír. Jesús no es paz, es amor, es solidaridad. Y Jesús vino a abrazar la causa de los pobres, de los sufridos, de los más desvalidos. Y Jesús, desde esa perspectiva, está con los pueblos de América Latina y está con Cuba. Entonces, no era para reírse cuando lo dije, pero usted es libre, por supuesto, de tomarse un café. Y vi que levantó la taza para tomarse el café, cosa que yo respeto mucho. Jesús es vida, es paz, es amor, es justicia, es abrazo fraternal a los pobres. Y de los pobres será el reino de los cielos. Don Roberto Payán, hay que ir a una pausa y en breve retorno con usted. Pausamos, señor director.